Bienvenidos y gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Ana Riquelme y tengo el honor de ser la presidenta del Aldimed, el Gremio Latinoamericano de Dispositivos Médicos. La Aldimed está integrada por asociaciones empresariales de tecnología médica de 8 países. Nuestro compromiso es fomentar y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de salud, siempre poniendo a los pacientes y su bienestar en el centro de la conversación. Para nosotros este compromiso se refrenda día con día de distintas acciones y es por ello que el día de hoy queremos presentarles el webinar Mecanismos de compras basadas en valor, una herramienta para tomar mejores decisiones en Latinoamérica y su aplicación en el sector de dispositivos médicos. Con este webinar deseamos incidir de manera propositiva en las decisiones de salud de cada uno de los países. Creemos que hoy más que nunca y en la etapa final de pandemia por COVID-19 es momento de colocar mensajes de valor sobre cómo los dispositivos médicos apuestan día con día sobre la importancia de considerar el costo total de la atención y los resultados de salud para respaldar mejores decisiones de compra y favorecer a la población de la región. Esperamos que este webinar sea un detonador de pasos firmes hacia esta transformación del sistema de salud de nuestra región. Para esta conferencia de hoy, contamos con la importante colaboración del Consejo de las Américas, además de panelistas de primer nivel. Pero en este momento me detengo para darle la bienvenida a Steve Liston, director senior del Consejo de las Américas, donde administra el Grupo Asesor de Comercio, la política comercial, el compromiso con instituciones multilaterales y el alcance de los miembros. Pero antes de cederle la palabra, les deseo recordar que el evento está siendo grabado y que cuenta con traducción al español y al portugués. Bienvenidos de nuevo a nuestro evento y les cedo la palabra a Steve Liston. Gracias. Para seguir manejando la pandemia actual, volver a cuidar la totalidad de las enfermedades que afectan el bienestar de nuestras poblaciones y estar preparados para la próxima crisis que sin duda vendrá más pronto que esperamos. Para lograr esos metas es necesario una colaboración sin precedentes entre gobiernos y entre los sectores público y privado. Desde Council of the Americas y nuestro Healthcare Series, junto con Aldimed y otros colaboradores, estamos comprometidos con apoyar esa colaboración. Las compras basadas en valor constituyen una de las herramientas claves para lograr todo esto y desde el Council lo vemos como una necesidad hacer este tipo de programa donde se puede compartir experiencias con procesos, prácticas y políticas que funcionan para hacer más sostenible y eficiente los sistemas de salud y poner los intereses del paciente al centro de nuestros esfuerzos. Por eso es realmente un gran placer auspiciar y participar en este foro. Gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a Steve Liston y al Consejo de las Américas por su importante colaboración en este evento. Me permito ahora presentar a Gabriela Prada, directora senior de Políticas de Sistemas de Salud de Asuntos Gubernamentales Globales en Medtronic, quien el día de hoy nos acompaña como facilitadora del webinar y experta en el tema. Gabriela, adelante por favor y mil gracias por tu tiempo. Buenos días, gracias Ana por la introducción. Es un gran placer estar aquí con ustedes hoy. La agenda del evento de hoy es bastante apretada, pero súper interesante. Vamos a comenzar con un ejemplo de una compra de solución para diabetes en el Hospital San Juan de Dios, España. Vamos a aprender sobre la experiencia del hospital en estas compras basadas en valor. Después vamos a tener tres diferentes posturas. Una de México, una de Colombia y una regional desde el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo. La idea es poder tener un diálogo entre todos los panelistas y aprender sobre esta experiencia internacional. Este es un evento interactivo. Esperamos si tienen algunas preguntas, pues no sé, nos las pueden hacer llegar. Y para comenzar, lo que queríamos es establecer una base, a ver el conocimiento de ustedes en base a las licitaciones basadas en valor
¿Por dónde comenzamos? Entonces, nos gustaría comenzar con una pequeña encuesta, muy pequeñita. Les voy a pasar el código. Si pudieran, por favor, poner su teléfono en el código, en el QR que está allí, eso los lleva directamente a la encuesta. Y si no, pueden ir con su teléfono a menti.com y entrar manualmente el código 42013530. Entonces, cámara al código QR y si no, menti.com 42013530. Vamos a darles unos segundos para que se puedan conectar y después nos vamos directamente a la encuesta. A ver, ¿nos podemos ir a la encuesta ahora? Blanca. Sí, claro. Si nos puedes permitir para compartir. Perfecto. Perfecto. ¿Estamos entrando? La primera pregunta. Cuando compras un teléfono celular, ¿es el precio el factor más importante para decidir tu compra? Entonces, hay 4 respuestas. La primera, muy improbable. La funcionalidad del teléfono es lo más importante para mí. La segunda, improbable. Lo barato sale caro. La tercera, probable. Aunque miro la calidad, el precio siempre tiene más peso en mis decisiones. O la cuarta, muy probable. Todos los teléfonos celulares son iguales. A ver. Ok. Interesante. Ya se están comenzando a igualar. Pero todavía la mitad, muy improbable. Qué interesante que nadie ha dicho muy improbable. Ok, excelente. Vamos a pasar a la próxima pregunta. ¿Crees que el precio es el factor determinante cuando los hospitales compran tecnologías médicas? Interesante que no es el tipo de criterio que nosotros usamos, pero es lo que pensamos que los hospitales probablemente usan. Muy probable y probable están más del 80%. Ok, vamos a la última pregunta. Gracias. ¿Cómo calificaría su conocimiento sobre la compra de tecnologías médicas basadas en valor? Muy pobre, promedio, bueno o excelente. Y esto es solamente una pregunta para ayudarnos a nosotros a hacerles el contenido de hoy. Ok, tenemos una buena representación de diferentes grupos. Excelente. Ok, perfecto, súper. Gracias por la participación.
Ahora les voy a, justamente antes de darle la palabra a Luisa, yo sé que acabamos de ver que no todo el mundo tiene un conocimiento concreto sobre lo que son las licitaciones basadas en valor. Entonces me voy a tomar la libertad de tomarme unos 3, 4 minutitos aquí para poder hablar sobre qué son este tipo de licitaciones basadas en valor. Las compras basadas en valor tienen un marco de referencia completamente diferente a las compras de tecnologías médicas tradicionales. Sabemos que los sistemas de salud basados en valor ponen al paciente en el medio, lo que Steve y Ana comentaron. Al poner al paciente en el medio, hay una cantidad de criterios los más importantes son obviamente los mejores resultados de salud para esos pacientes que se consideran y tienen un peso súper importante junto con el precio. Y esta combinación de criterios es lo que sirve para seleccionar a los licitadores ganadores en todas las competencias públicas o privadas. Entonces, realmente requiere una nueva manera de pensar, es reorganizar y tiene un modelo importante para atraer a diferentes actores del sistema para co-crear. Hay un enfoque en colaboración para asociarse, rediseñar el sistema de salud para el paciente, ponerlo en el medio, poner una calidad mucho más alta, más sostenible y que aborda los desafíos claves en la relación proveedor y con el comprador. Entonces, hay una gran diferencia en las metodologías, pero también la filosofía con la cual esas licitaciones se diseñan. Estos proyectos recompensan a los proveedores por su contribución a mejorar el servicio de la atención médica y los resultados del paciente. Entonces, hay indicadores bien importantes y bien específicos que se incluyen en los contratos y que a menudo implican riesgo compartido o compartir beneficios también. Entonces, en una palabra, si sabemos que los sistemas de salud basados en valor son aquellos en los cuales se pone el paciente en el medio y el mejoramiento de los resultados de pacientes es el primer objetivo, en las compras no tradicionales basadas en valor, las licitaciones basadas en valor habilitan los sistemas de salud basados en valor, porque lo que hacen es que crean un canal en el cual permite una implementación de sistemas de salud basados en valor. Entonces, justamente es lo que les venía diciendo, el valor de la salud, el resultado del costo, eso es lo que significa la salud basada en valor. ¿Y cómo aplicamos eso a la función de compra? Bueno, poniendo el resultado de los pacientes, los resultados que queremos alcanzar, y tienen que ser bien objetivos y tienen que ser medibles, junto con el costo en el medio. Se pueden incluir otros tipos de beneficios, por ejemplo, beneficios hospitalarios en la efectividad, en la eficiencia, y aún impactos más amplios en la sociedad. Es mucho más frecuente en estos días ver, por ejemplo, que en las licitaciones públicas en Europa, el tener una habilidad de mejorar la sostenibilidad del ambiente está bien, cada vez mucho más implementado dentro de todas las licitaciones que se ven en hospitales. Entonces, ya ese impacto más amplio en la sociedad, que puede ser creación de empleos, puede ser mejorar el ambiente, etcétera. Cualquier cosa que sea importante para un gobierno regional o una entidad pues, provincial, estatal, cualquiera que sea, pueden ser incluidos también. Entonces, lo más importante de recordar aquí es que cuando nosotros pensamos en la jerarquía de los objetivos de compra, ¿por qué? ¿Cuáles son los objetivos principales? La disponibilidad de productos y la reducción de costo ha sido la base de la pirámide durante muchos años. Esos son los objetivos principales y de hecho cuando se crean los grupos de compras en diferentes países o en diferentes regiones, esos son los objetivos principales. Vamos a adquirir los productos que nos hace falta y hay que reducir el costo lo más importante. Pero cuando ya comenzamos a ver la reducción total de costos, porque a lo mejor tenemos estos silos, ¿no? Dentro de los presupuestos, pero ya cuando queremos ver reducción total de costos y una alineación de los intereses
del actor del sistema. Por ejemplo, hay hospitales que quieren ser centros de excelencia con ciertos tratamientos y quieren ofrecer tecnologías diferentes o alternativas. Y cuando eso, cuál es la contribución directa de esos productos que estamos comprando a las organizaciones y a la diferencia competitiva entre diferentes instituciones que proveen salud. Entonces, cuando comienza realmente a refinarse la estrategia y donde las licitaciones basadas en valor se convierten en un elemento mucho más estratégico para las organizaciones alcanzar objetivos más elevados. Entonces, eso era lo único que les quería dejar, solamente una pequeña presentación al principio. Ahora lo que quiero es tomar la oportunidad de aprender de la experiencia de España directamente, y les quiero introducir a Luisa Martínez Colón. Luisa es especialista en la contratación pública innovadora y en el Health Value Care en el Hospital San Juan de Dios en Barcelona, España. Ella es graduada en políticas de la Universidad de Durham en el Reino Unido y cuenta con más de 11 años de experiencia en la gestión de proyectos y desarrollo internacional en el sector de la consultoría, así como en el ámbito de la docencia. Entonces, Luisa, por favor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Graciela. Buenos días a todos y gracias por esta invitación a presentar nuestro ejemplo de compra en base a valor, que ha tenido sus más y sus menos, como iré explicando, y en el proyecto al cual he podido trabajar estos últimos 3 años y que para mí realmente ha supuesto una experiencia muy enriquecedora y que creo que ha establecido también un antes y un después en nuestro hospital y espero que también un cambio conceptual, ¿no?, a la hora de realizar las compras de ahora en adelante. Mi presentación tiene simplemente un punto de partida, que es explicar qué somos, qué tipo de hospital somos, el por qué la diabetes, es decir, el inicio es la unidad de diabetes y el proyecto que ellos quieren llevar a cabo. Explicaré un poco el proceso, cómo ha sido el proceso de licitación y luego la ejecución y únicamente para acabar unas conclusiones que espero que también puedan dar lugar o pie a suscitar un debate posterior interesante y enriquecedor entre todos los panelistas posteriormente. Entonces, siguiendo, ¿quiénes somos? Yo trabajo en el Hospital San Juan de Dios, que pertenece a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que tiene presencia en más de 52 países. Somos un hospital privado, sin ánimo de lucro, pero estamos concertados con el servicio público. Y la unidad de diabetes, concretamente, y el proyecto que estamos llevando a cabo es de la vertiente pública, no de la vertiente privada de nuestro hospital. El hospital tiene un recorrido es un hospital puntero y de referencia y cuyo recorrido en los últimos años justamente va hacia eso, ¿no?, hacia buscar la singularidad. Y una de las singularidades, uno de estos retos para convertirse en singular es justamente cambiar la manera de hacer, ¿no? No solo a la hora de la asistencia clínica, sino a la hora que esa asistencia clínica, ese cambio se vea respaldado también por un cambio en las compras. Y por lo tanto, ¿y qué ha suscitado estos cambios? Pues en el fondo han sido 3 o 4 puntos, ¿no?, que han sido más cambios sistémicos. De ellos todos los avances. El primero es los avances tecnológicos que ocurren y que se van suscitando en el sector salud. Cada vez más la tecnología avanza, ¿no? Los avances innovativos en tecnología avanzan más rápido y, por lo tanto, los hospitales, para mantenerse siendo singulares, siendo referentes, dando asistencia puntera, tienen que estar al día y, por lo tanto, no pueden estar encorsetados por una compra que han hecho hace 3 años una tecnología, no tiene que renovarse el sistema. También los pacientes cada vez son más complejos. Y no solamente más complejos, sino más empoderados y con más capacidad de decidir y tomar decisiones y más control sobre la propia gestión de su enfermedad. Y por lo tanto, de allí, ¿no?, como han mencionado mis compañeros antes, la necesidad de poner el paciente en el centro de la medicina, de la asistencia y de su propia enfermedad. Luego también no deja de ser la práctica clínica un ámbito cambiante. Es posible que prácticas clínicas de hace 10 años a día de hoy no sean viables o no toquen y por lo tanto requieran
una gestión diferente. Y finalmente también creo que la medicina de hoy no solo son pacientes, no solo son enfermedades, sino son datos, ¿no? Y los datos son conocimiento. Y estos conocimientos también se tienen que poder extraer de la práctica clínica y por lo tanto, ¿no? Todos conocemos los indicadores, los PREMS y los PROMS, y por lo tanto necesitamos compras que permitan extraer de estos procesos asistenciales también todos estos indicadores, ¿no? Que nos permitirán mejorar y seguir mejorando. Y también será una manera, y creo que el último punto es, y estamos iniciando en este mundo, es la necesidad de como ha mencionado Gabriela, ¿no? Un sistema más colaborativo entre dos mundos que a priori anteriormente se veían como proveedor y el que compraba, ¿no? Y ahora eso está cambiando, esa línea fina que existía entre estos dos mundos pues está difuminando, ¿no? Y el que antes era comprador y ahora proveedor, pues ahora se están convirtiendo en codiseñadores o co-creadores, ¿no? De un nuevo modelo de atención, ciertamente a lo mejor un modelo más 360, ¿no? En el cual situamos al paciente en el centro. Y por lo tanto, con estos cambios que están ocurriendo a nivel sistémico, pues llegamos en nuestro hospital a una unidad de diabetes que decide, viendo este cambio, iniciar un cambio y con la idea de licitar lo que sería una nueva unidad de excelencia en diabetes. Entonces, ¿por qué diabetes, no? La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica. La de niños es muy diferente del adulto, principalmente porque su gestión, su manejo es mucho más cambiante a nivel diario. Las necesidades de insulina pueden cambiar varias veces a lo largo del día, a diferencia del adulto. Tiene una alta prevalencia. Actualmente, en lo que sería nuestra región, en Cataluña, hay unos 2.000 casos en menores de 14 años y, por lo tanto, otra de las diferencias, en diferencia del adulto, es que implica mucho más a la familia. El impacto socioeconómico, el impacto familiar de la diabetes es mucho más alto en el mundo pediátrico, digamos, que en el mundo adulto, ¿no? Como, bueno, yo no soy clínica, ¿no? Pero bueno, no se sabe bien el porqué de la diabetes, pero se desarrolla como consecuencia de que las células encargadas de producir la insulina se destruyen y por lo tanto dependen exclusivamente de un tratamiento sustitutivo de insulina y por lo tanto allí entra la tecnología, ¿no? Para aportar esa sustitución. Y luego que un mal manejo de la diabetes en pediatría en los primeros años de vida de los niños y las niñas puede suponer complicaciones a corto y a largo plazo. Y por lo tanto, allí otras de las ideas, el por qué cambiar este modelo de gestión, ¿no? Un buen manejo en un inicio puede suponer un ahorro a largo plazo del sistema de salud. Y por lo tanto, aunque ahora un cambio en las prácticas de compra pueda suponer que a lo mejor el cápita que pagas por paciente sea más alto de lo que a lo mejor pagabas de manera separada por visitas y por tecnología, a largo plazo el ahorro será mayor porque harás un mejor manejo de ese paciente en los primeros años. Otra de las razones es, volviendo a lo que he comentado antes sobre los cambios en tecnología, el mundo tecnológico en el mundo de la diabetes ha cambiado muchísimo. Ahora aquí en la foto vemos a un niño que se inyectaba insulina y que hacía registros manuales hace unos años. Hoy día la tecnología es cambiante, tienes apps, y lo veremos más adelante, ¿no? Antes era mucho más manual y ahora es mucho más automático. Como he comentado, la carga sociofamiliar de la diabetes en el sector pediátrico es altísimo por el rol tan importante que juega la familia. Aquí algunas cifras que no entraré en ellas, pero para mostrar, ¿no? En la importancia y el impacto que puede tener esta enfermedad en las familias. Y luego que el modelo de atención de la diabetes era hasta el día de hoy un modelo convencional, ¿no? Un modelo de visitas repetitivas, presencial, en el cual se visualizaba y se descargaba la información de la tecnología que la persona lleva, pero no hay poco de innovador. Es la práctica clínica, como en muchas otras enfermedades, se lleva haciendo en los últimos años, ¿no? Sin tener el paciente en el centro. Como he mencionado, la tecnología es uno de los elementos claves del manejo de la diabetes. Existen diferentes sistemas, desde el sistema de infusión continua, el sensor, tienes la app que puede descargar la información, hay varias plataformas de datos diferentes, se pueden usar
Estas tecnologías se pueden usar de manera independiente o integrada y puedes acabar con una luz de datos de diferentes aplicativos, de diferentes proveedores según el abanico de pacientes que tengas en tu hospital y evidentemente un elevado coste a medida que va avanzando la tecnología, ¿no? Que limita en cierta manera la implementación de a lo mejor sistemas integrados de cara a los pacientes. En nuestro hospital, a día de hoy, el 100% de nuestros pacientes usan sensor y aproximadamente un 18% de los pacientes tienen un sistema de infusión continua, cuando el estándar más o menos es del 50%. Aquí simplemente un poco de benchmark, ¿no? De esos 2.000 pacientes que he mencionado antes, en Cataluña nosotros llevamos en torno a casi a 800 de ellos, los llevamos en nuestro hospital. Y bueno, en torno a lo que es la medición más importante de la diabetes, que es el de la hemoglobina glicada, estamos en torno al benchmark estándar, ¿no? Uno de los objetivos que teníamos, y ahora lo comentaré en esta licitación, era sobre todo aumentar el uso, ¿no? Del sistema de infusión continuo, que en Europa el benchmark está en el 50 y nosotros estamos en el 18, ¿no? Y eso es justamente uno de los objetivos que teníamos con la licitación. Y entonces, ¿por qué este cambio, no? Este cambio, sobre todo, venía dado en diabetes porque tenemos, como he comentado, somos un hospital concertado y, por lo tanto, es muy difícil incrementar los sistemas tecnológicos en nuestros pacientes porque tenemos un número estático concertado con el sistema de salud catalán. Y, por lo tanto, si queríamos poder aumentar este número, estar al día del estado del arte en tecnología, pues era necesario hacer un cambio. Del mismo modo, queríamos incrementar el número de visitas que nuestros clínicos hacían y que aportan valor al paciente en el fondo, ¿no? Y para poder tener huecos en sus agendas, evidentemente tenemos que incorporar más personal y tenemos que quitarle al clínico todo aquello que no aporta valor al paciente, porque lo podría hacer, por ejemplo, un auxiliar de enfermería o un administrativo, y dejarle al clínico y a la enfermera aquellas labores de alto valor y traspasar, obviamente, las labores de bajo valor a un proveedor o a otras figuras dentro de este nuevo modelo que se crearía, ¿no? Entonces, en el fondo, el objetivo es aumentar la eficacia, aumentar la eficiencia tanto a nivel de proceso asistencial como de proceso de costos, como también ha mencionado antes Gabriela, ¿no? O sea, hay la doble, no nos podemos olvidar del coste, ¿no? Pero en el fondo el principal es mejorar el proceso del paciente, lo que es la experiencia del paciente, ¿no? Dentro de su propia gestión de la enfermedad. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues por una parte, haciendo un cambio de modelo de atención y por otra parte, aumentando la tecnología. Pero no licitándolo por separado, sino unificándolo estos dos aspectos bajo una misma licitación. Bajo el mismo paraguas vamos a licitar estas dos acciones con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema entero. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues en nuestro caso la opción vino a través de una propuesta de compra pública innovadora que lo que nos permite es cofinanciar, usar la cofinanciación de las administraciones públicas. En España, hago un pequeño inciso, la salud está descentralizada a las comunidades autónomas y entonces la gestión de lo que serían los fondos públicos de salud lo lleva el gobierno regional. Entonces, en este caso, esta propuesta de compra pública innovadora nos permitiría cofinanciar el desarrollo de un servicio innovador con dinero cofinanciado por la Administración Pública de Cataluña. Y los objetivos, como he dicho antes, es pues, mejorar la eficacia del sistema, la eficiencia, innovar, o sea, cambiar el sistema de manera disruptiva. Estamos cambiando un modelo de atención totalmente. Vamos de un modelo que se basa en visitas, en trabajar por visitas, en facturar al sistema público por visitas y, por otra parte, licitamos la tecnología, ¿no?, a un sistema totalmente disruptivo e innovador en el cual lo que estamos comprando es un modelo, es un outcome, es una nueva manera de atender y de gestionar, en este caso, la diabetes de cara al paciente, ¿no? Y por lo tanto también damos un impulso, ¿no?, a la comercialización
de nuevas maneras de hacer, de innovativas, usando el cliente público, ¿no? Como esta plataforma de despegue que siempre da un poco de sello de calidad a las nuevas ideas. Lo que nos permite también una propuesta de compra pública innovadora es incluir dentro de la misma propuesta pues tanto el desarrollo de la idea como la validación de la idea, la puesta en marcha de este nuevo modelo innovativo, pero aparte de eso los costes, ¿no? Los costes de preparación y evaluación de la misma. Entonces, bajo un mismo paquete hemos podido incluir todos estos vertientes que a lo mejor de manera, sin tener esta cofinanciación, sin tener esta propuesta de compra pública innovadora, es posible que como un hospital a lo mejor no hubiera tenido los fondos o la posibilidad de hacerlo y de llevarlo a cabo, ¿no? Y finalmente, ¿qué condiciones hemos necesitado o qué hemos buscado, ¿no? Pues sobre todo hemos buscado que es una necesidad no cubierta por el Sistema Nacional de Salud. Esta manera de pensar aún no ha calado como manera de hacer, ¿no? Y por lo tanto es una necesidad no cubierta. Funcionaremos como poder adjudicador, por lo tanto el poder de decisión se mantiene dentro del hospital. Es una propuesta innovadora y sobre todo que el impacto en los pacientes, los profesionales, el sector en general se va a beneficiar de manera enorme. Entonces, ¿qué es nuestra propuesta, ¿no? Para la unidad de diabetes? Entonces, como he mencionado, sería la casuística de que la Generalitat publicó una convocatoria de compra pública innovadora. Digo la Generalitat, pero en otros países o en otras, podría ser tanto el Banco Interamericano, ¿no? Como podría ser otra entidad pública que licitara sacar una convocatoria para recibir propuestas de compra pública innovadora. Es un proyecto financiado por la Unión Europea y se enmarca dentro del Plan Nacional de Compra Pública de Innovación a nivel estatal y del Programa de Desarrollo de Innovación RIS3CAT de nuestra comunidad autónoma. ¿Vale? ¿La idea qué era? Pues la idea, como he venido diciendo, es un cambio. No es comprar tecnología por una parte y que la Generalitat nos pague por visitas, sino es comprar servicios, comprar una manera de hacer nuevo. Y este servicio que queremos comprar, pues por una parte tenía varias patas. Una parte es el rediseño de modelo asistencial, por lo tanto, todo un proceso de reingeniería interna de manera de hacer, de organizarse, con un aspecto de gestión del cambio muy importante, porque al final, cuando intentas iniciar cambios, los grandes obstáculos normalmente son internos y por lo tanto, gestión del cambio formaba parte integral junto con formación de nuestra licitación dentro de este rediseño del modelo asistencial. Por otra parte, una plataforma electrónica inteligente que permite la gestión de los pacientes en remoto y que no solo permite la gestión de los pacientes en remoto, sino que también es la que aglutina y la que incorpora todos los datos que se descargan de toda la tecnología que tenemos y, por lo tanto, como veremos posteriormente, toda una serie de indicadores que se pueden ir recogiendo. Luego, incorporamos profesionales al equipo asistencial del proveedor. Disculpa. Y finalmente, la tecnología, ¿no? Que veremos es otro de los aspectos, pero la cuarta pata sería la tecnología. En un inicio, como bien ha dicho Gabriela y mis compañeros que han hablado al principio, la idea es comprar en base a outcomes, ¿no? En base a resultados clínicos y las mejoras de estos, ¿no? Y compartir el riesgo con el proveedor. El problema en nuestro caso ha sido que esto se ha quedado un poco en un deseo debido a las limitaciones de la ley del contrato del sector público. Porque idealmente, si no lo hubiéramos hecho bajo el marco público, efectivamente tú puedes incluir cláusulas en el cual tú compartes riesgo y por lo tanto a mejores resultados económicos tanto para el hospital como para el proveedor, ¿no? Pero esto cambia el monto final de la licitación. En la ley de contratos públicos este monto total no se puede variar, tiene que ser un único monto y por lo tanto le dimos la vuelta y entonces en vez de comprar por outcomes, lo que sí que hemos incluido son penalizaciones. Lo veremos en un par de slides que hablo de la licitación concreta, ¿no? Entonces, aunque esto se ha quedado en un deseo, el comprar únicamente por outcomes y ponerlo como clausulado dentro de la licitación, sí que le hemos dado un poco la vuelta y sí que hemos podido incluir
estas cláusulas de valor o de compra pública innovadora, que pueden ser temas de compartir riesgos, mejora de indicadores clínicos, y sobre todo también a veces puedes incluir el tema de la propiedad intelectual, ¿no? El compartir propiedad intelectual una vez haya acabado el tiempo de licitación de proyecto. Sí que incluimos, en este caso, como he mencionado, la tecnología. Y la tecnología nosotros la hemos incluido en que un mínimo del 33% de los pacientes nuestros tienen que llevar un sistema de infusión continua a la finalización del proyecto. Y esto supone un aumento paulatino anual que la empresa se compromete a realizar y asegurar, y si no se cumple con esto hay una penalización asociada. Y por lo tanto, este es uno del clausulado. Y finalmente, a diferencia de lo que veníamos haciendo, en el cual se separa la asistencia de lo que es la tecnología, aquí hay una base capitativa de unos 2.300 euros paciente por año, y esta cápita incluye tanto el modelo de atención como la tecnología. Eso sí, a partir de un número concreto de pacientes, el proveedor únicamente paga tecnología. No sé, o sea, se calculó, se hicieron cálculos, y a partir de un número concreto de pacientes ya solo se paga tecnología, porque se considera que el modelo también ya está amortizado. Pero sería cambiamos el modelo de pago totalmente diferente a lo que actualmente se va trabajando con la Generalitat, con el Sistema Nacional de Salud. Entonces, el proceso, sin lugar a duda, ha sido arduo, largo. Somos un hospital privado, por lo tanto, no estamos acostumbrados a llevar a cabo licitaciones públicas, pero como consideramos que esto era una oportunidad única, nos presentamos efectivamente. Nos aceptaron el proyecto de crear esta unidad de diabetes, y entonces empezamos el proceso. Internamente tenemos la idea, ¿no? Y tenemos una idea en que queremos cambiar radicalmente la manera de trabajar en la unidad de diabetes. Entonces, ¿qué hacemos, no? Pues el primer paso es hacer una consulta preliminar al mercado. Es uno de los puntos diferenciales de la compra tradicional, ¿no?, a la compra basada en valor. Vamos a conocer si hay interés de las empresas para realizar este proyecto, ¿no? ¿Qué es el estado del arte en las soluciones a desarrollar para poder ofrecer este cambio disruptivo en el modelo de atención? ¿Y qué opciones hay también, hablándolo con el sector, para compartir riesgos y beneficios? Este punto concretamente, como he venido viendo, finalmente se redujo bastante, pero en este momento dado, como no habíamos preparado la licitación aún, estábamos hablando con el mercado, es uno de los temas a comentar con ello. Nosotros hicimos un formato de rondas en el cual la empresa venía. Habíamos publicado unos requisitos de lo que queríamos hacer, unas ideas generales, y entonces la empresa venía y nos presentaba, nos hacía una presentación de 15 minutos y unas preguntas para poder, bueno, descifrar un poco si ellos serían capaces o no de ofrecernos lo que nosotros pensábamos que queríamos, ¿no?, y que pensábamos que el mercado nos podría dar. Y luego hubo una segunda ronda en la cual, una vez ellos ya tuvieran su idea un poco más desarrollada, nos podían hacer 2 preguntas adicionales de cara a afinar lo que sería su posible proyecto a presentar a la licitación que sacaríamos. Entonces, esto lo llevamos a cabo entre agosto y septiembre del 2019. Se presentaron unas 10 entidades. Por lo tanto, vimos que era un proyecto con un posicionamiento de interés muy importante dentro del sector salud y de la diabetes en Cataluña. Y por lo tanto, que tenía sentido, ¿no? Porque nos podríamos haber encontrado que a lo mejor nos vamos al mercado, ni hay empresas interesadas, ni realmente es el momento, ¿no? Todas las cosas tienen su momento, y a lo mejor el sector diabetes no estaba, y el proyecto que nosotros como hospital habíamos decidido para ser un poco el proyecto piloto de este cambio, a lo mejor no era el sector adecuado ni era el momento adecuado, ¿no? Entonces, esta consulta al mercado nos validó la idea. También nos dijo que había opciones y había aplicaciones que nos permitirían llevar a cabo esta atención remota que queríamos de los pacientes, también a la plataforma inteligente. Y lo único que nos quedó dudas después de esta consulta preliminar al mercado fue cómo lo vamos a licitar, ¿no? Un lote, 2 lotes, qué modelo, qué plataforma, cómo lo queríamos organizar todo
para tener el máximo de provecho de cara al mercado, ¿no? Y que el número máximo de empresas se presentaran a este proyecto a trabajar con nosotros. Entonces, bueno, como siempre, siempre se tiene que ser positivo, tiramos adelante aún teniendo las dudas y llegamos a la licitación. En la licitación, elegir el tipo de licitación es lo que ha sido más difícil, ¿no? Porque sí, bien es cierto que existen varias tipologías de licitaciones específicas para lo que sería la compra pública innovadora. No siempre es fácil saber de antemano si la que eliges es la correcta, ¿no? Nosotros al final elegimos un procedimiento abierto, competitivo, de compra de servicios, a través de un detallado sistema de evaluación de ofertas y que finalmente se adjudica la más ventajosa. Sí que quiero hacer hincapié en el hecho de que reducimos el impacto de la oferta económica para darle más peso a la oferta técnica, ¿no? Y entonces, porque lo que queremos es intrínsecamente comprar valor, comprar un servicio y comprar una manera de hacer. El coste no es lo más importante, aunque sí que juega una parte. Entonces, quitándole el peso a la oferta económica del total, pues redujimos el impacto que suele tener la oferta económica, ¿no? A la hora de adjudicar licitaciones. Decidimos finalmente un lote único justamente porque tradicionalmente se vienen comprando por lotes. Las tecnologías se compran por una parte y el modelo por otro, o únicamente compras por lotes los diferentes tipos de tecnología, ¿no? Los sensores, y todas las diferentes tecnologías que quieres comprar. Nosotros, justamente porque el cambio es un enfoque integral hacia el paciente, que el paciente no vea la diferencia, decidimos un lote único para respetar este enfoque integral de cambio de modelo. El peso que decidimos finalmente era 60 técnica, 40 económica, con unos criterios de evaluación técnico decididos por los clínicos y donde el valor donde el valor del modelo en sí era lo que más privaba. Que queríamos compartir riesgo, como he dicho, pero no se pudo al 100% y por lo tanto estipulamos unas penalizaciones que si no se cumplían ciertos requisitos se reducía de la facturación final y decidimos, como ya he venido dicho, que se pagaba por cápita y por lo tanto si hubiera sido por riesgo, evidentemente esta cápita cuanto mejoraba, cuanto mejor el resultado clínico, mejor en la cápita y al revés, y a la inversa, pues al revés, ¿no? Y es lo que al final hemos acabado haciendo. Si no se cumplen con ciertos indicadores, pues la cápita se reduce. Y lo que sí queda claro en la licitación y en los pliegos es que el proveedor entra como partner del proyecto, en la propia ejecución. Desde la gestión del cambio, la formación continua que se le pide, el seguimiento forman parte del equipo. O sea, el proyecto es a uno con el proveedor y eso sí que es un cambio sustancial a la hora de hacer, ¿no? Porque abres las puertas a un proveedor y, por consecuencia, también ese proveedor debe colaborar también con los otros proveedores que hay en el mercado. Porque evidentemente, como he dicho, hay una complejidad de pacientes que a lo mejor no todos los pacientes llevan el mismo proveedor de tecnología y por lo tanto este cambio de modelo requiere también un cambio en la manera de hacer del mercado, ¿no? Requiere una colaboración y una gestión conjunta que a lo mejor a día de hoy es posible que no se esté del todo preparado y es otra cosa que se tendrá que seguir trabajando también y educando en este cambio. ¿Qué nos hemos encontrado? Que ciertamente por seguir la ley de contratos del sector público, pues sí, es un procedimiento algo encorsetado. La voluntad de los clínicos era pagar por resultados y no hemos podido hacerlo al 100%. Por lo tanto, el deseo contra la realidad, a veces la ley no permite ejecutarlo en su 100%, ¿no? Y entonces tienes que buscar maneras de poderle dar la vuelta para que en lo que tú estás pidiendo, ¿no? En el escrito, digamos, puedas incluir todo aquello que tú quieres que aporte valor y que suponga parte de la solución que quieres que te ofrezcan. Entonces, una vez que se adjudica, tras un procedimiento de licitación, de evaluación, sale el proveedor que gana la licitación, ¿no? Pues empieza la ejecución. Y realmente sencilla no es.
porque es un cambio totalmente, ¿no? Los primeros 3 meses de la ejecución es en la reingeniería de procesos, que es cambiar radicalmente la manera de hacer de una unidad entera, y eso supone un cansancio y una dificultad añadida por parte del equipo. Y por lo tanto yo creo que la clave es la creación de un equipo multidisciplinar en el cual incluyes no solo el equipo clínico, sino también gestores, legalistas, los informáticos y toda una serie de personas que son las que van a llevar, también representantes del proveedor, que van a llevar a cabo este proyecto a buen puerto, ¿no? Tiene que ser un trabajo tanto bottom-up como top-down, ¿no? O sea, tiene que ser todos a la una, porque si no, son cambios que no van a ser sostenibles en el tiempo. Y la idea no es que este proyecto se quede únicamente como proyecto con principio y fin, sino que sea sostenible en el tiempo y que genere un efecto dominó y que nuevos proyectos vayan surgiendo y en base a este, ¿no? Por lo tanto, como vengo diciendo, gestión del cambio es muy importante para asegurar la continuidad de la sostenibilidad. Luego, que como hay una licitación de por medio, hay unos pliegos, tenemos que asegurarnos que la interpretación siempre es la misma entre el proveedor y el comprador, ¿no? A la hora de integrar los diferentes aspectos, las diferentes cosas que se pidieron. Luego, los cambios sobrevenidos en el entorno. No siempre lo que existía en el inicio cuando vas a ejecutar estás en la misma situación, ¿no? El estado del arte ha mejorado, todo ha cambiado y por lo tanto tienes que, aun siendo una licitación pública, tienes que aceptar que lo que es la compra de valor, la compra de innovación puede ser algo maneable en el tiempo y puede mejorar en el tiempo. De allí la parte innovativa, ¿no? Que no es estática. Luego lo que he mencionado, ¿no? El sector es un sector altamente competitivo y por lo tanto es necesario que el mercado también aprenda a colaborar entre sí. Y muchas veces nos damos cuenta que en nuestro caso, como somos un hospital público que forma parte de la red de hospitales, o somos un hospital privado pero concertado y por lo tanto formamos parte de la red del Sistema Nacional de Salud, la solución debe ir integrada dentro de los sistemas públicos de gestión del paciente, ¿no? Y entonces es una complejidad añadida. No es un standalone, sino que forma parte de un hospital con muchas más unidades y con una manera de hacer preestablecida. Por tanto, los resultados, y con esto ya voy acabando, ¿no? Esta es cómo se gestionaba la diabetes anteriormente. Eran fichas manuales a mano que cada paciente tenía que ir rellenando y luego presentárselo a su médico. Esta es la de ayer. Es un informe que podemos sacar de la historia clínica del paciente y vemos en este gráfico en el medio, ¿no? que la regulación de la diabetes del paciente, bueno, no está del todo dentro del rango objetivo, que es el rango amarillo, es de un paciente sin diabetes, pues aún estamos ciertamente fuera. Y con el nuevo modelo, el de hoy, pues tenemos rangos prácticamente similares al de un paciente sin diabetes, ¿no? Y esto, bueno, para el impacto el impacto en la familia, el impacto en el niño, en la vida diaria, es increíble porque vas de tener una desregulación y una desregulación bastante amplia y una regulación y una gestión de tu diabetes manual a una totalmente casi automatizada, ¿no? Y que a través de una aplicación puedes prever y puedes gestionar a futuro tu enfermedad. Y por lo tanto ya los elementos clave del modelo han sido la incorporación de una auxiliar de enfermería especializada, la plataforma inteligente, la implementación de la tecnología, es decir, de las bombas, y la Cloud Nurse, que es la pata del proveedor dentro del proyecto, ¿no? Y el que, entonces, ¿qué ha supuesto la integración, este cambio en el modelo? Pues es lo que he comentado al principio. Si un facultativo a día de hoy hace de 7 a 8 visitas durante 30 minutos, una enfermera tiene 5 visitas de 60 minutos y la dietista tiene 4 visitas de 30 a 60 minutos, el facultativo en esos 30 minutos tiene que hacer todo esto a día de hoy. Tiene que tratar al niño y la familia, el registro, los cuestionarios, descargar la información de las bombas, toma de constantes. Realmente lo que le aporta valor
del facultativo a esa familia son esos primeros 5 minutos. Lo demás no es que no tenga valor, pero no es un valor añadido del médico, sino que integrando una nueva persona en este modelo, le quitas todo lo que no aporta valor por parte del clínico y, por lo tanto, el facultativo puede pasar a tener una nueva agenda de 15 visitas diarias de 15 minutos, en el cual únicamente trata de la enfermedad con el niño y la familia. Y, por lo tanto, cualquier preocupación, cualquier aspecto que quieran tratar, pueden tratarla y se centran únicamente en eso, ¿no? La enfermera pasa a tener 9 visitas de 25 minutos y el dietista 8 visitas de 30 minutos. Por lo tanto, bueno, el valor es obvio y el cambio en el modelo es latente, ¿no? Y también de cara a los pacientes. Por otra parte, la plataforma inteligente. La plataforma inteligente pasa de ser manual, hace muchos años, ¿no?, a ser una plataforma integrada con la plataforma del sistema de salud, con un sistema de alertas que te alerta de cualquier tipo de tensión arterial, nivel de colesterol, cualquier anomalía que pueda surgir en el paciente. Tiene recordatorios de visitas, de tratamientos, de análisis, etc. Te propone ya las visitas a largo plazo, o sea, durante el próximo año. Registra todos los consumos de tal, el cálculo automático de los tratamientos durante el próximo año y si hay una descompensación, recalcula de manera automática todo. Y esto está a la mano tanto del hospital como del paciente. Y luego, esta plataforma inteligente te permite medir instantáneamente indicadores clínicos de experiencia de operaciones y, por lo tanto, pasas de una manera totalmente automática del dato que teníamos antes, sin ningún tipo de análisis, al conocimiento, porque viene con cierto, viene trabajado ese dato, ¿no? No es únicamente un dato por sí solo. Y con conocimiento podemos mejorar. Y luego, esto es lo que mencionaba antes, ¿no?, del incremento de las bombas que viene estipulado contractualmente. Y finalmente, el Cloud Care Controller, que es donde entra el proveedor con una persona y que funciona en cierta manera como si fuera un control, una torre de control del aeropuerto, ¿no? En general, el 60% de pacientes con este sistema únicamente va a estar seguido por un control remoto. O sea, no es necesario un control presencial si no es necesario o si no lo requiere el paciente, ¿no? Es decir, puedes personalizar el acompañamiento totalmente. Entonces, solo verías y solo ingresarías o solo traerías al hospital a aquellos que realmente lo tienen, lo necesitan, porque tienes una plataforma previa que te permite, ¿no?, hacer un screening y te permite identificar y estratificar los pacientes según sus necesidades. Entonces, ya no me enrollo más, las conclusiones para el debate posterior. En general, el proyecto de innovación lo hemos hecho obviamente sobre un programa clínico de éxito, pero sabíamos que iba a funcionar. Creo que es esencial y necesario que se crea en el modelo y, por lo tanto, es necesaria la creación de un equipo multidisciplinar y, bueno, busca mayor eficacia y eficiencia en el modelo asistencial. Pasamos de visitas a outcomes. La compra pública ha sido un catalizador de cambio del modelo. Es un modelo en base a valor que busca ser agnóstico de marca y creo que esto es un buen punto a tener en cuenta. Y suscita muchos debates que podemos hablar posteriormente. Es una compra de servicio, no de tecnología, como hemos dicho. Es un mecanismo de transferencia de riesgo. Vemos el proveedor como un partner. Y, bueno, creo que depende de la madurez del sector, se podrá hacer unas cosas u otras. Sí que es cierto, como contrapuesta, que la compra pública es un procedimiento burocrático muy críptico y algo incierto. Y finalmente ya no es una implementación con muchas incidencias, puede ser con muchas incidencias según la complejidad con el partner, pero sí que es cierto que viendo los primeros resultados que han sido excelentes y el impacto en los pacientes está siendo realmente, tanto en los pacientes como en los clínicos, se está viendo ya desde casi el inicio del proyecto, ¿no? Entonces, disculpadme si me he extendido y muchísimas gracias. Y, bueno.
Gracias a Luisa por la presentación tan completa sobre la experiencia del Hospital San Juan de Dios. Ahora vamos a introducir un poquito de las ideas regionales dentro de América Latina, comenzando con Héctor Valle. Él es presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud. Y Héctor ha tenido varios roles de liderazgo ejecutivo en el sector privado y en políticas de salud por casi 30 años, con muchísima experiencia, que seguro que nos va a dar ideas muy interesantes. Después pasamos con el equipo de Colombia, Roamir Andrés Garzón Castañeda, quien es gerente de cohorte cardiovascular de Compensar, es una de las aseguradoras de Colombia. Roamir es médico graduado de la Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en gerencia en servicios de salud de la Universidad Sergio Arboleda. Y Silvia Cristina Quiñones Sussman, quien es gerente médico regional de Baxter, directora médica de la unidad renal de Calleja y auditora de modelos de gestión de riesgo. Roamir y Silvia nos van a compartir un ejemplo del área renal, que es bien interesante en Colombia. Y después tendremos Jorge Luis González Tamayo, quien es gerente del grupo y especialista senior fiduciario en el Banco Interamericano de Desarrollo. Jorge Luis González es abogado y especialista senior en adquisiciones, y en su carrera profesional también ha tenido mucha experiencia como director del Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador, y también ha sido presidente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y subsecretario de Innovación Tecnológica y Compras Públicas del Ministerio de Industrias del Ecuador. Entonces, sin más que añadir, vamos, Héctor, contigo. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, Gaby y Luisa, por la presentación anterior, que sin duda ha sido de gran utilidad. En el caso de México, realmente, cuando vemos estos casos, tenemos mucho que aprender. Tenemos muchos pendientes en esta materia. Quiero decir, y que no debemos de perder nunca de vista, que cuando hablamos de este concepto, realmente debemos de siempre estar enfocados en el paciente. Realmente tenemos que resolver los resultados basados en el paciente. Por supuesto, mientras buscamos reducciones de costo, pero nunca perdiendo de vista que el foco, sin duda, es el paciente. Uno de los temas clave cuando hablamos realmente de Value-Based Healthcare es el concepto que debemos estar organizados realmente en el paciente. Y hoy, cuando vemos el caso de México, desafortunadamente no estamos basados en eso. Estamos basados realmente y organizados en base a la disponibilidad de recursos. Cuando el objeto está basado en la disponibilidad de recursos, realmente el modelo no funciona y no podemos transitar hacia él. Hoy, en nuestro sistema, tiene brechas en acceso al personal de salud, a la infraestructura, a los medicamentos y a los dispositivos. ¿Por qué? Porque no están los médicos en tiempo y forma, o el personal de salud en general, porque en algunas geografías no los tenemos, porque nuestra infraestructura no está organizada así y no permite tener sitios realmente segmentados. El caso que nos mostraba ahora Luisa de España es un caso en donde está claramente segmentada una unidad y donde trabaja realmente enfocada en el paciente. Cuando lo hacemos así, logramos avanzar. Tenemos el personal de salud, tenemos la infraestructura, tenemos los medicamentos y dispositivos. Cuando todo está disasociado, como nos pasa en muchas de las instituciones en México e incluso en ocasiones en el mercado también privado, el modelo no puede realmente funcionar. Hay un tema que estamos trabajando desde la Fundación Mexicana para la Salud, y es entender muy bien realmente la navegación del paciente. ¿Por qué es fundamental esto? Porque realmente hay que rediseñar un playbook que esté basado en el paciente, en entender su condición y en entender cómo fluye el paciente. Cuando vemos realmente los procesos actuales, no necesariamente están así. Nos queda una tarea pendiente. Creo que la sesión de hoy para nosotros es de gran utilidad para aprender qué se están haciendo en otros lugares y ver cómo desde México lo vamos incorporando. Nos faltan temas claves. Hay que tener los diseños bien definidos. Hay que entender qué pasa. Hay que entender quién lo hace. Hay que entender cuánto cuesta. Hay que entender el resultado realmente que esperamos. Cuando revisamos hoy el flujo de un paciente, por ejemplo, que cursa cáncer de pulmón, varía completamente entre una institución y otra, varía entre dónde está en el país, varía entre cómo fluye, cómo navega el sistema de salud. Hemos encontrado casos en cáncer de pulmón donde en ocasiones un paciente tarda en encontrar acceso años. Hablamos de 4, 5, llegamos a ver casos de 7 años. Entonces hay que alinear primero el playbook, hay que entender cómo fluye el paciente y realmente hay que centrarnos, como decíamos antes,
en un solo objetivo. Realmente el resultado del paciente. A partir de ahí, podemos empezar realmente a corregir. Hemos hecho en la Fundación, con algunos de los institutos de salud pública, análisis de costeo de intervenciones. Uno de los temas clave en nuestro sistema es que el hospital recibe el recurso y no sabe cuánto le cuesta cada intervención. ¿Por qué no sabemos? Porque realmente partimos del recurso disponible para ver qué atendemos y cómo atendemos. Tenemos que hacer un foco completamente diferente, en donde realmente tenemos que alinear los incentivos. Los médicos no pueden ser remunerados realmente si no nos basamos en el resultado, no solo por salarios y por estar ahí y atender lo que ven. Tenemos que parar y repensar el sistema de manera integral. El pagador, por supuesto que quiere pagar basado en value-based care y no por las cosas que se hacen o por un servicio y el otro, sino realmente basado en resultados. Yo creo que tenemos una tarea muy importante de lo visto en el caso de Luis y de la reflexión que vamos a tener a lo largo de la siguiente sesión. Y es precisamente cómo incorporamos todo. Pero incorporar todo quiere decir trabajo de todos, trabajo realmente de las instituciones, del personal de salud, de los prestadores de servicio, de los laboratorios, de los proveedores, de ti, de mí, de todos, para encontrar realmente una solución que se ajuste. Todos los países que han pasado por esto y los hospitales que han pasado por esto han ido evolucionando. Y nosotros cuando vemos el camino de los demás, pues hay que sentirnos con la tarea de hacerlo, de iniciar y de ponernos realmente a trabajar todos en conjunto. A mí, cuando veo estos casos, me entusiasman y sé que tenemos mucho que estudiar y mucho que trabajar. Me encantará escuchar también lo que vemos en los otros países de América Latina. Así que les cedo la palabra a mis compañeros y con mucho gusto volvemos a comentar más adelante de qué creo que son los siguientes pasos para México. Muchas gracias a Héctor, a Gabriel y a Luisa, que nos han compartido una visión muy interesante del trabajo que estamos adelantando en conjunto en diferentes países. Quiero que conozcan un poco el modelo de atención que nosotros tenemos en pacientes renales. Este es un trabajo en conjunto. Somos una aseguradora en Colombia para una prestación de más o menos 2 millones de afiliados que tenemos, y sobre esta población nosotros estamos gestionando unas acciones de intervención sobre esta población. Esta diapositiva es nuestra base, es de donde nacen nuestras ideas y queriendo alcanzar como esa cuádruple meta que queremos con nuestros pacientes, en donde queremos no solamente los resultados en salud, los resultados financieros, sino también la de nuestros afiliados y también la satisfacción del personal que está atendiendo, dado los buenos resultados que estamos teniendo. Aquí estamos viendo cómo la incidencia nos va generando un factor de riesgo bastante grande. Estamos aumentando nuestra prevalencia. Muy pocos pacientes son los que logran y en esa recurrencia en donde estamos trabajando en la intervención de diferentes riesgos, no solamente cardiovasculares, sino también renales. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hicimos desde hace algunos años una intervención y un trabajo en conjunto con prestadores en donde queremos cambiar esos modelos de atención y en donde queremos que todos intervengan, accedan a estos servicios de salud y de atención, en donde podamos detectar tempranamente a nuestra población, donde hagamos una búsqueda activa, que aquí lo vemos en el punto 1, y que se integren en un programa de seguimiento de población en la población crónica. También, posteriormente, cuando identificamos la enfermedad renal crónica, hacemos una valoración por nefrología y lo integramos en nuestro modelo de atención renal. Siguiente paso es integrar a esta población dentro de un programa de nefroprotección. Aquí estamos viendo 8 de los pasos que hacemos en este modelo de atención, en donde primero trabajamos con la detección del paciente, segundo identificamos sus factores de riesgo y estamos constantemente midiendo mínimamente al año la progresión de la tasa de filtración glomerular en estos pacientes, que es el tercer paso, y cuando identificamos que está por debajo de 60, pues lo que hacemos es una valoración por la consulta de nefrología. Allí hacemos un agendamiento, hacemos una intervención por un equipo multidisciplinario, donde intervienen diferentes actores, nutrición, nefrología, medicina familiar, trabajo social, psicología, donde estamos trabajando en pro del seguimiento de este paciente. Hacemos un seguimiento integral a nuestro modelo de atención. Durante todo este tiempo hemos hecho algunos ajustes de ese modelo de acuerdo a los resultados y que
hemos obtenido y hacemos un seguimiento muy estricto de esta población. A esto le añadimos unos indicadores que nos permiten a nosotros hacer el control estricto de la patología de nuestros pacientes, controlar no solamente las enfermedades precursoras como diabetes, hipertensión, sino también tener unos muy buenos resultados en sus paraclínicos. Todo lo hacemos en un seguimiento continuo y con un modelo de contratación completamente ajustado. Estos son algunos como de la información del comportamiento de nuestros indicadores. Nuestros pacientes inician diálisis en un 70%, nos ha permitido mejorar. De estos, 49% inician diálisis peritoneal, 75% por acceso definitivo y 81% una decisión anticipada en esos pacientes con terapia de reemplazo renal. Entonces, nos permite ser muy anticipativos en este modelo de atención. Este modelo en conjunto, tenemos un modelo de PFM, modelo de pago fijo mensual, donde tenemos un paquete. Intervenimos tanto Baxter como la aseguradora, en este caso somos nosotros, Compensar, hacemos un pago por paquete mensual en los pacientes de diálisis, en donde estamos monitorizando pues el seguimiento de la población y además de esto hacemos algún control y algún seguimiento de la información y de los resultados clínicos, como costos de días de hospitalización, el control de la diabetes, control de la hipertensión, el manejo de las complicaciones. Asumimos también las exclusiones de los accesos vasculares y damos todas las garantías en el transporte de los pacientes. En los paquetes de hemodiálisis y diálisis peritoneal, como les había dicho hace un momento, Baxter tiene esa responsabilidad no solamente de co-crear ese modelo, sino de estarlo reinterviniendo constantemente para poder hacer las acciones de mejoras pertinentes y poder ir mejorando los indicadores y el seguimiento. En el centro de nuestra atención siempre están los pacientes, que son parte fundamental del seguimiento, de la educación y de toda la información que debemos gestionar. En esta diapositiva ustedes están viendo cómo es ese modelo de pago mensual. Compartimos el riesgo asegurador-prestador, siempre centrado en el paciente, medimos continuamente los indicadores, hacemos un control de esas causas prevenibles de la hospitalización y hacemos una gestión muy continua, no solamente el ambulatorio, desde quienes manejan los pacientes en las unidades básicas, sino en la población que va ingresando a nuestro modelo de atención. Esto es el modelo resumido. Tenemos pilar fundamental, la educación al paciente, que lo integramos constantemente a él y a sus cuidadores. Al equipo clínico lo estamos retroalimentando y se les está dando un entrenamiento. También se paga por desempeño de objetivos. Al personal administrativo también disminuimos como toda esa carga que tienen los pacientes en ejercicio de autorizaciones o de movilización para algún requerimiento. Todo eso funciona de manera sistemática y automática. De la tamización continua, el seguimiento de esta población y en la tecnología, como nos va a mostrar la doctora Silvia, estamos haciendo un seguimiento muy estricto y apoyados en algunos equipos que nos permiten adelantarnos en esos seguimientos. ¿Qué resultados hemos tenido? Pues ustedes aquí los ven. Estos son los indicadores grandes en calidad de diálisis. Hemos logrado mantenernos en los últimos 5 años con unos indicadores muy positivos en KTB, hemoglobina, control de albúmina, fósforo, y tanto para hemodiálisis como para diálisis peritoneal. Progresivamente hemos tenido un control. Mira, estos son los tableros que nosotros manejamos para el seguimiento de la enfermedad, en donde estamos monitorizando continuamente a los pacientes y estamos revisando cuáles son las causas de hospitalización. ¿Qué hemos impactado en la tasa de hospitalización por paciente? Desde el año 2017 hasta el año 2022 hacemos un seguimiento y ustedes se dan cuenta cómo progresivamente nosotros estamos disminuyendo las tasas de hospitalización y el promedio de días de hospitalización por paciente. Aquí lo estamos viendo una mejora progresiva, casi en 3 puntos en el promedio de día de paciente. Y para concluir esto, queremos darles un mensaje de la gestión del riesgo hace parte de todos. Estos modelos de atención nos han permitido a nosotros no solamente trabajar con los prestadores, sino también con el paciente en un tema educativo, que para nosotros es la base fundamental, un equipo multidisciplinario que está completamente adherido con nosotros y que ha trabajado muy de la mano. Doctora Silvia, le doy el paso a usted para continuar un poco con el trabajo. Muchas gracias, doctor Radamil.
Después de esta explicación, vamos a hablar de un instrumento que ha hecho que este programa tenga resultados, y es la incorporación de tecnología en salud con el monitoreo remoto en diálisis peritoneal automatizada. Siguiente, doctor Roa. En Colombia, la diálisis peritoneal tiene un protagonismo. Nuestra incidencia o número de pacientes que pertenecen a esta terapia puede ser hasta un 38%, superior a muchas de las incidencias y de los porcentajes que se pueden ver en muchos de nuestros países. Tenemos un total de pacientes en diálisis, más de 8.900 en diálisis, y en un programa de prediálisis más de 14.000 pacientes. Logramos un 38% de esta población en peritoneal, y en monitoreo remoto pudimos alcanzar casi un 38%, 37.6%. La incorporación de la tecnología de monitoreo continuo nos ha enseñado y nos ha permitido cambiar y reevaluar el modo de trabajo que durante muchos años hemos tenido. Nos demostró los cambios en personal, en los objetivos de nuestro personal en salud, en los resultados de variables tan importantes y tan dramáticas en esta población como la peritonitis o como los pasos de pacientes de diálisis peritoneal a hemodiálisis, que tienen un impacto no solamente en salud o clínico, sino también un impacto económico muy grande en nuestros sistemas de salud. Siguiente, doctor Rodamir. ¿Qué es el monitoreo remoto? Realmente es diálisis en casa. Yo he pensado desde que trabajo en monitoreo remoto que esto es una verdadera home diálisis. Es la unión y la integralidad de los servicios de diálisis, del prestador, del paciente y el trabajo continuo y diario en los resultados. Realmente estamos haciendo diálisis in vivo, tenemos una conexión al paciente diariamente, de forma actual y de forma in vivo. Lo único que necesitamos es una conexión satelital, no necesitamos internet, no requiere conexión a internet. Esto nos garantiza la transmisión de datos diarios de cómo le está yendo el paciente en su terapia, cuáles son los resultados de la terapia y, lo más importante, las intervenciones tempranas que nosotros podemos tener con los pacientes. De esa manera estamos garantizando resultados, disminuyendo complicaciones, disminuyendo impacto en hospitalización, en visitas diarias de los pacientes, que era uno de los problemas más grandes que teníamos en los programas de peritoneal en todo el mundo, y es la resistencia de los pacientes o las complicaciones que tienen muchos de nuestros pacientes para ir a los centros de renales para que nosotros podamos intervenir. Entonces es una serie de beneficios para paciente, para prestador y sobre todo en resultados. Siguiente, doctor. En Colombia alcanzamos ya 1.329 pacientes en monitoreo remoto. Dentro del programa de PFM Compensar alcanzamos más de 350 pacientes. La inclusión de toda la población, no hay exclusiones en población. Pacientes que viven en ciudades o en lugares muy remotos, en lugares muy alejados, pueden adquirir esta tecnología, pueden tener uso de esta tecnología, lo que nos ha permitido estar mucho más cerca de ellos. Y lo que dije anteriormente, tener intervenciones tempranas en estos pacientes. No necesitamos que los pacientes vayan a la unidad, no necesitamos que los pacientes lleven sus máquinas de diálisis hasta la unidad o hacia las ciudades principales, sino podemos hacer una intervención de manera inmediata dentro de nuestros centros de diálisis. Tenemos acceso a sitios en Colombia que son sitios muy alejados, que son sitios que tienen problemas para tránsito, para llegar, islas, límites con demás países, lugares donde no hay acceso a internet, y podemos tener acceso a nuestros pacientes con esta tecnología de monitoreo remoto. Siguiente, doctor. Esto es simplemente para explicarles que tenemos una plataforma
un software que nos permite estar revisando diariamente la evolución de los pacientes y cada una de las variables que para nosotros los nefrólogos son importantes intervenir para garantizar unos buenos resultados y una buena realización de diálisis. Este software se actualiza todos los días y nos permite ver la evolución de los pacientes y de esta manera junto al grupo de enfermería poder generar gestión clínica en los pacientes. La integralidad del servicio entre nefrología, entre todo el grupo multidisciplinario es increíblemente importante con este monitoreo. Tenemos de protagonistas las enfermeras, tenemos nutricionistas, tenemos trabajadoras sociales que impactan y se integran a la evolución del tratamiento de los pacientes. Problemas tan sencillos como poder generar una solución en sitios donde no hay luz, en sitios donde el problema de agua potable se puede presentar, situaciones sociofamiliares de los pacientes que las podemos evidenciar en la plataforma, situaciones como no conexiones por problemas de casas, por problemas de servicios públicos, por problemas familiares o cuidadores, nos ha permitido evidenciar el monitoreo remoto. Siguiente, doctor. Tan importante ha sido nuestra experiencia y el uso de esta tecnología que hemos podido describir el impacto y los resultados que han tenido. Creo que hay 3 impactos que son increíblemente importantes y vitales en la evolución y los resultados de esta cohorte. El primero es el tema de adherencia, el que el paciente se sienta cuidado, el que el paciente sienta que nosotros estamos todo el tiempo pendiente de ellos, que su grupo multidisciplinario, enfermería, nutrición, nefrología, estemos todo el tiempo pendientes de ellos, ha hecho que sus problemas de adherencia mejoren y que podamos alcanzar un promedio mayor del 90% en adherencia a conexión en esta población, problema mundial que hemos tenido en los programas de diálisis peritoneal. Las tasas de hospitalización es lo que el doctor Rodamir nombraba anteriormente, uno de nuestros grandes fuertes y nuestros grandes resultados increíblemente retadores han sido las tasas de hospitalización. Hemos podido cambiar paradigmas en desenlaces y en resultados de una población tan problemática y compleja como es la población de pacientes con insuficiencia renal. Hemos podido ver que con este modelo y con el uso de todos nuestros instrumentos, incluyendo este monitoreo remoto, hemos podido cambiar lo que históricamente se había descrito sobre esta población. Las tasas de hospitalización son increíblemente menores, la reducción de complicaciones cardiovasculares está fuera de cualquier descripción de estudios de la población de esta cohorte, indicadores ligados a mortalidad y a complicaciones como son la anemia, como son estándares de sobrehidratación, estándares de desnutrición, hemos podido cambiarlos y hemos podido demostrar que el uso de estos modelos y este riesgo compartido realmente tienen un impacto no solamente en la generación de resultados clínicos y desenlaces, sino un impacto muy importante económico y un impacto muy importante en los cambios de modelos de contratación que usualmente tenemos o que tradicionalmente hemos tenido en esta población. Hay que recordar que entre el 20 y el 30% de los presupuestos de países se van a la población de pacientes renales y con esto hemos podido tal vez demostrar y hacer más sostenible estos manejos y estos modelos en las cohortes renales. Siguiente, doctor Rodamir. Esto ya lo nombré y es poderles transmitir los cambios en factores clínicos que han sido tan difíciles de modificar y tan difíciles de cambiar como son los ajustes de tensión, los ajustes de controles de diabéticos, los ajustes en complicaciones y en tasas de hospitalización. Es definitivo que el control remoto, el monitoreo remoto de los pacientes ha tenido un impacto en el manejo de las terapias, reducción de medicamentos, el mejor control diabético, el mejor control de hipertensión, el mejor control nutricional, además de tener un impacto clínico, también tiene un impacto económico y consumo de insumos en estos pacientes. Siguiente, doctor Rodamir, ya voy a terminar. Este es un estudio también
soportado, donde hemos podido mostrar que la evaluación o el control de monitoreo remoto de los pacientes definitivamente sí tiene un impacto económico en estos pacientes. El costo asociado a complicaciones hospitalarias se puede reducir hasta un 49% en esta población en el primer año de implementación, y estos resultados pueden asumir, decimos hipotéticamente, una tarifa de hasta $35 en los pacientes de diálisis peritoneal mensual. Este tipo de resultados pues también nos brinda la oportunidad de hacer negociaciones y de que este modelo sea muy flexible en tipos de cambios y de reorganización de los modelos dependiendo de los resultados. Siguiente, doctor Ramiro. Es definitivo que ha sido un impacto no solamente clínico, sino en reducir hasta el 35% el tiempo del personal de enfermería que dedicaba antes sus labores a esta población, en 30% de pacientes aumento de su adherencia en la realización de terapia y evitar hasta 39 episodios por cada 100 de pacientes en tasas de hospitalización. Muchas gracias. Bueno, igualmente un saludo a todos quienes nos acompañan. También felicitar a mis antecesores, digamos, por sus tan interesantes exposiciones y agradecer también a nombre del Banco Interamericano por esta oportunidad. Básicamente lo que yo les quiero contar es un poquito desde el punto de vista regulatorio, qué es lo que el banco trae para apoyar ese tipo de contrataciones de valor, ¿no? Partimos de que el banco tiene una visión al 2025, ¿no es cierto? En donde, pues, digamos, hablamos ahí de algunos aspectos como integración económica regional, apoyo a las pymes, adopción de tecnologías digitales, este es un puntal importante, resiliencia al cambio climático, inclusión de mujeres, poblaciones vulnerables, es decir, todo esto alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos adelante, por favor. Bueno, también contarles que tenemos unas nuevas políticas de adquisiciones de proyectos adoptadas en el 2020, y estas políticas lo que trataron de hacer es alinear a las mejores prácticas internacionales, ¿no? Es decir, ahora abandonamos estos criterios a veces del precio más bajo evaluado y pasamos a incorporar no solamente principios, sino también mecanismos y procesos adecuados para lograr mejor valor por dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a principios, más allá de los principios clásicos de economía, de eficiencia, de transparencia, adoptamos el principio de valor por dinero, que vamos a hablar luego enseguida, que es uno de los principios, digamos, que son puntales, ¿no es cierto?, para permitir estas nuevo tipo de contrataciones. Y bueno, estos son algunos de los elementos que permiten realizar compras de mejor valor. Por ejemplo, había dicho el principio de valor por dinero. Este principio, digamos, que busca un uso efectivo, eficiente, económico de los recursos, pero más allá de simplemente enfocarse en el precio y en el ahorro inmediato, ¿no es cierto?, en una licitación, pues plantea, ¿no es cierto?, la necesidad de evaluar los costos y beneficios pertinentes junto con una evaluación de los riesgos y atributos distintos al precio, ¿no? Entonces, vamos a tomar acá, por ejemplo, el caso de evaluaciones por ciclo de vida, evaluaciones por rendimiento, evaluaciones por productividad, por ventajas, etcétera. Y con eso, pues, garantizamos que cada dólar, cada peso que se invierta, pues, obtiene el mejor valor para la sociedad en general y también, obviamente, para el contratante y, por supuesto, para también el contratista, que en definitiva pasa a ser un socio, como se ha dicho también acá, ¿no? Entonces, atributos distintos al precio como la calidad, la sostenibilidad, la innovación y los costos del ciclo de vida son importantes a la hora de buscar valor por dinero en las contrataciones. También se introduce el criterio de adquisiciones sostenibles, ¿no? Y en esto de adquisiciones sostenibles, ustedes saben que existen tres dimensiones, que son la económica, la ambiental y la social. No solamente estamos hablando aquí de temas ambientales, sino también temas económicos y temas sociales.
y parten también de la idea del ciclo de vida del producto, ¿no? Entonces, con esto lo que podemos hacer es, desde la planeación de las adquisiciones y luego en la licitación y en el contrato, en la ejecución del contrato, establecer una serie de pautas, de parámetros, ¿no es cierto?, en estos tres componentes, económico, social y ambiental, para que se busque el mejor rendimiento y el mejor valor por dinero. Por ejemplo, si es que nosotros pensamos que el precio actual no implica ver los costos de mantenimiento, los costos operativos, el consumo energético, la eficiencia, ¿no es cierto?, en ese sentido, pues obviamente a lo mejor vamos a hacer una mala compra si, versus la que considere todos estos factores, ¿no? Y esto se traduce en definitiva ya en la práctica, en la licitación, pues en unos criterios que se alejen un poquito de estos clásicos criterios, ¿no es cierto?, de tener unas especificaciones, hacer un check e irnos por el precio, ¿no? Entonces, acá lo que estamos buscando es tener mucha flexibilidad, ¿no es cierto?, a la hora de establecer criterios de evaluación de ofertas en una licitación, que combinen los temas de precio, atributos distintos al precio como calidad, sostenibilidad, innovación, costos del ciclo de vida, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Y con diferentes metodologías. Y también las políticas ahora incorporan nuevos métodos, es decir, nuevos procesos, ¿no es cierto? Justamente algunos de estos, digamos, rompen un poquito el molde de la licitación típica, de recibir una oferta, abrir los sobres y evaluarla con criterios muy rígidos. Y, pues, digamos, nos permiten hacer, por ejemplo, el diálogo competitivo, pues, una interacción con el mercado, ¿verdad? Para ir construyendo la mejor oferta, la Asociación para la Innovación, un poquito lo que nos conversaba Luisa, ¿no? En ese ejemplo del Hospital San Juan de Dios. La licitación en etapas, ¿verdad? Es decir, son metodologías, son procesos que rompen un poquito esa tradición de hacer una licitación lineal y quedarnos con la oferta tal como vino en su forma original. Y bueno, finalmente les quería presentar algunos recursos para, digamos, que ustedes puedan encontrar esto en las páginas del banco, que están públicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay la página de proyectos del banco, donde ustedes pueden encontrar todos los proyectos que nosotros financiamos en América Latina y el Caribe, que tenemos en todos los países. Ustedes pueden buscar esa información por país, pueden buscarla por sector, por ejemplo, el sector salud, ¿verdad? Entonces ahí les van a aparecer todos los proyectos que estamos financiando, cuáles sus montos, y digamos, esa es una forma de indicar al mercado, ¿no es cierto?, qué es lo que potencialmente se va a adquirir. Por otro lado, acá en la derecha tenemos una página que es la página de procurement, de adquisiciones del BID, que también es pública. Ahí hay una serie de recursos, ¿no es cierto? No solamente están ahí las políticas de las que les hablé, sino también algunos recursos de capacitación, y videos, en fin, una serie de elementos, pero además, digamos, la información que ustedes pueden encontrar ahí son planes de adquisiciones, es decir, se puede anticipar ahí cuál es toda la demanda, ¿no es cierto?, de los ejecutores de proyectos financiados por el banco. Hay avisos específicos de adquisición, es decir, anuncios de licitación, y, en fin, todos los demás elementos que forman parte de esta forma de financiar los proyectos por parte del BID. También una recomendación es buscar anuncios que se publican en esta página de Development Business de las Naciones Unidas, ¿no? UNDP. Ahí todos los organismos multilaterales, o los ejecutores de los organismos multilaterales como el BID, publican sus requerimientos de licitaciones, así que está muy bueno acudir allá. Y finalmente otro recurso que se llama Conecta Américas, que también pues une a la oferta y la demanda de América Latina y está sponsoreada pues por el BID. En todo caso, pues quedamos a disposición para cualquier requerimiento o aclaración que exista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jorge Luis, a Héctor, a Roamir y a Silvia por las presentaciones desde sus diferentes perspectivas. Jorge Luis, una pregunta. Me parece magnífico que el banco haya cambiado o expandido un poquito sus políticas y me encanta sobre todo ver que diálogo competitivo entró dentro de la lista. Me parece que
diálogo competitivo crea una herramienta y una oportunidad para empezar a construir este tipo de soluciones de la cual Luisa y Silvia y Roamir conversaron con nosotros. Una pregunta en base a cómo, a la implementación. Si queremos que este tipo de modelos se expanda en América Latina, una de las barreras que sabemos es la falta de conocimiento en cómo hacerlo. ¿Qué tipo de capacitación, qué tipo de entrenamiento puede estar disponible para los diferentes países o las diferentes instituciones en la región que estén interesadas en empezar a experimentar, pero que no saben por dónde empezar? ¿Qué tipo de ayuda puede estar disponible para ellos? Sí, gracias, Gabriela. No, y lo que dices es una verdad enorme, es decir, hay que conocer esto para evitar los miedos, ¿no? Porque muchas veces nos hemos topado con gente que por desconocimiento pues no quiere usar esto porque después la auditoría, la contraloría, en fin, digamos, les va a auditar y entonces todo el entorno tiene que estar totalmente consciente, no solamente los ejecutores desde nuestro punto de vista de BID, sino también pues todos estos organismos reguladores, controladores, etcétera. Y por supuesto también al otro lado pues la industria, ¿no? Tiene que también conocer, digamos, cómo funcionarían estos nuevos mecanismos y estos nuevos principios. En la página de procurement, en la página de adquisiciones del banco, que es una página pública, existen algunos recursos relacionados con explicaciones. Por ejemplo, uno que es muy importante es una herramienta que se llama Compass. Ahí, digamos, explica a detalle todos estos elementos que permiten alcanzar mejor valor por dinero, ¿no? Y también existen ahí videos con cada uno de los digamos, va describiendo cada uno de estos recursos, de estos elementos, ¿no? Eso a nivel general, pero yo diría que cuando se va a ejecutar en específico en un país una contratación, ¿no es cierto?, con criterios de mejor valor o con un procedimiento especial como diálogo competitivo, pues se va a tener que realizar en cada caso, ¿no es cierto?, una aproximación en la parte pública y en la parte privada para dar una explicación adecuada. En eso, digamos, estamos empezando, las políticas son del año 2020, tuvimos 2 años de pandemia bastante complicados, entonces vamos dando poco a poco pasos, pero bueno, igualmente cada país tiene una oficina del BID y pues están abiertas siempre las puertas para cualquier tema de interacción y de difusión de estos temas. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Tomamos nota de Compass y de las otras páginas dentro del banco, pues las vamos a buscar y me imagino que Adimed se encargará de transmitir esto para América Latina. Muchas gracias. Sé que tienes otro compromiso que te tienes que ir, pero quería agradecerte por el tiempo, la valiosa contribución y seguimos con esta conversación regional. Gracias. Encantado. Tengo una preguntita para Roamir y para Silvia. Este modelo de valor renal en Colombia me parece fantástico, es muy, pone al paciente en el medio, como ustedes lo explicaron muy bien, y realmente se basa en esa oferta de valor. ¿Qué oportunidades hay para modelos similares que aparezcan en otras áreas clínicas dentro de Colombia? Desde el punto de vista de compensar, por ejemplo, ¿cuántos otros modelos parecidos fuera del área renal pudieran existir? ¿Y cuáles son las perspectivas de ustedes entre... hay ciertas condiciones que hacen Colombia un país relativamente fértil para este tipo de propuestas, pero o sea, también al mismo tiempo hay ciertas barreras. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué tiene que pasar más en Colombia para ver más modelos así? Bueno, yo te respondo desde el punto de vista del aseguramiento. Nosotros estamos trabajando muchísimo con progresión de modelos compartidos, donde el prestador y el asegurador trabajamos con el mismo foco. Creo que los tiempos han ido cambiando en esa progresión, en esa necesidad de atención poblacional. Y nosotros paralelamente, te lo digo desde mi cohorte en la que trabajamos todo lo cardiovascular, tenemos modelos de atención desde la atención cardiovascular integral de los pacientes, en donde estamos involucrándonos más con ese resultado, siempre poniendo al paciente en el centro de la atención. Te lo decía, para nosotros es un referente la cuádruple meta, en donde
es importante los resultados en salud, son importantes los resultados financieros para la sostenibilidad de nuestro sistema de salud, pero también es muy importante la satisfacción del usuario, que entienda el proceso educativo al que tiene que incluirse para que los resultados progresivamente se den. Entonces, en ese orden de ideas nosotros estamos trabajando, así como Luisa nos compartía un poco los temas en diabetes, también manejamos en diabetes, en obesidad, en dislipidemia. Digamos que las regulaciones nacionales que hemos tenido nos dan esa facilidad. Creo que aquí hay el tener el sistema de manera privada nos ha permitido avanzar muchísimo en esos resultados de salud. Entonces, creo que hay muchas oportunidades. Lo estamos trabajando, lo estamos vivenciando. RTS para nosotros, Baxter es un ejemplo de lo que nosotros trabajamos en muchos órdenes, en mucha atención, en oncología, en pacientes con VIH, donde tenemos modelos similares que nos han dado un resultado y sobre todo esa monitorización y ese engranaje con el prestador que sea completamente bidireccional, que estemos marcando un mismo trazo y un mismo objetivo en esos pacientes. Eso es lo más importante. O sea, Silvia, quizás el comentario de tu perspectiva, ¿cuál ha sido el impacto de poder trabajar con Compensar directamente en esto? Porque hay una cosa que uno puede tratar de avanzar proyectos, pero yo creo que una de las oportunidades que existe en Colombia es tener el pagador y el proveedor en un mismo equipo, trabajando en conjunto, tratando de alcanzar los mismos objetivos. Desde el punto de vista desde tu rol, ¿cómo valoras esa relación? Creo que, Gabriela, lo que has dicho es lo fundamental, y es que esto es una construcción conjunta. No podemos prestador y asegurador trabajar de manera independiente. Colombia tiene un sistema de salud donde tal vez hay divisiones o donde estábamos teniendo una visión independiente entre asegurador y prestador. Y estos modelos de riesgo compartido y todos los modelos basados en valor nos ha enseñado que el trabajo multidisciplinario del trabajo integral es lo que te garantiza los resultados. Además, también el cambio en paradigmas en nosotros los clínicos creo que también es fundamental. Nosotros con estos modelos hemos aprendido que la integralidad en el trabajo, no solamente en obtener resultados clínicos, sino usted aprender al uso, por ejemplo, de la tecnología para usted garantizar resultados y para tener la tecnología como un factor de la mano o un factor vital para poder tener el desarrollo o poner en marcha este tipo de modelos. Es una de las cosas que nos ha cambiado el ejercer médico o el ejercer clínico, el uso de estas tecnologías para aprovechar el recurso humano y poder saber cuáles son esas actividades que históricamente hemos realizado que no tenían realmente un objetivo definido y que podíamos decir que hacían perder el tiempo de nuestro personal. Entonces, el optimizar los instrumentos, en optimizar nuestro personal, es uno de los grandes aprendizajes y generadores de este tipo de modelos. Y una cosa que es indudable es la confianza. Si usted no tiene confianza entre las dos partes y si usted no está retándose día a día en estos modelos que son completamente flexibles y que le permiten en el transcurrir del tiempo cambiar según los resultados, según la experiencia y según el ejercer diario, no se van realmente a llevar a cabo. La confianza es el pilar fundamental entre el asegurador y el prestador, y creo que eso también nos garantiza que el desarrollo y las propuestas sean bien recibidas, ¿no? La confianza entre los actores es fundamental. Me encanta ver ese espíritu de colaboración en Colombia. Yo creo que es un gran ejemplo para América Latina y les deseo muchísimos más éxitos. Héctor se tuvo que ir, pero me mandó una lista. Yo le preguntaba cuáles son los próximos pasos para México en cuanto a esto. México está actualmente teniendo un cambio sobre la estrategia y las plataformas de compras públicas. Entonces, me mandó algunas ideas en este orden. Primero, se necesita un expediente clínico común en México, lo cual es un reto.
Segundo, un sistema funcional de referencia y contrarreferencia. Él nos hablaba un poco sobre qué importante la navegación del paciente y hacia dónde va. El tercero, desarrollar expertise, ¿verdad? Por sitios basados en el paciente. Algunos hospitales son mucho más especializados que otros y tienen tecnologías diferentes. Hay que empezar a hacer un mapeo de lo que existe y empezar a desarrollar, cultivar esas experticias. Estandarizar la medición de los resultados y el costeo. De hecho, ese es un trabajo súper importante y que continúa en todos los países, no importa qué grado de desarrollo tengamos en cuanto al sistema de salud, pero esa medición constante de los resultados es primordial. De hecho, esta semana vamos a tener una conversación con un hospital en Canadá que está tratando de hacer algo diferente. Siempre hay muchos espacios para mejorar esto. El quinto punto, debemos desarrollar tableros de control, procesos, protocolos, estados financieros comunes. Todas las mediciones de las que hablamos, en los cuales, por ejemplo, se vieron muy claros en el ejemplo de Colombia y en el ejemplo de España, que son súper importantes para hacer la gerencia del cambio, ¿no? Eso es algo que hay que desarrollar mejor en México. Alinear al personal de salud y una cultura en común. Esta parte de personal y cultura es algo que no podemos perder de vista porque es fundamental. Y de hecho eso se reúne, antes de terminar, Héctor decía también que ellos están súper disponibles para iniciar proyectos pilotos con diferentes instituciones, están a la orden y están listos para comenzar a explorar las posibilidades juntas. Pero volviendo al tema de la cultura, Luisa, yo creo que esto puede ser una buena pregunta para ti. ¿Qué le recomendarías tú a un equipo que está comenzando a implementar compras basadas en valor? ¿Dónde pondrías el 80% del esfuerzo? Ya habiendo pasado por esta experiencia, ¿cuál crees tú que son el primero o el segundo paso fundamental en poder empezar a crear esta cultura de cambio y empezar a gerenciar el cambio que hace falta? Bueno, justamente creo que efectivamente tiene que ser un cambio paso a paso. O sea, mi primera recomendación es no querer ir de 0 al 100 en 2 días, metafóricamente hablando, porque no saldrá bien. Y porque justamente estamos hablando de un cambio cultural, ¿no? Un cambio sistémico de la manera de hacer las cosas. Entonces, para mí lo primero es definir bien qué es lo que quieres comprar, ¿no? O dónde quieres empezar, qué proyecto piloto quieres iniciar, qué va a ser lo primero que vas a licitar o a comprar en base a valor, ¿no? Porque si no es algo que estás haciendo, es mejor empezar en pequeñito. Y entonces escoger algún proyecto piloto en el cual tengas bien definido los KPIs o sea una enfermedad muy clave dentro de tu hospital o tu área. O sea, es muy importante tener bien definido dónde vas a empezar, qué proyecto vas a usar como proyecto piloto, porque esto va a ayudar también a, uno, que la gerencia del hospital lo compre, la idea, porque al final no es solo estás cambiando una manera de hacer de esa propia institución, si vas a empezar en pequeño, ¿no? Y también será más fácil definir a la hora de licitar lo que quieres y qué vas a medir, cómo lo vas a medir, va a ser más fácil el gestionar el cambio internamente y sobre todo, lo que has dicho tú, crear esta cultura común dentro de la propia institución, ¿no? Entonces, para mí, lo inicial y por la experiencia de nuestro propio hospital es tener muy claro qué es lo que se quiere, dónde se quiere empezar, asegurar que todo el mundo está hablando el mismo lenguaje y en base a esta cultura común de esta idea piloto, crear un equipo multidisciplinar alrededor de esta idea para tirar adelante el proyecto. O sea, y que en este equipo multidisciplinar incluyas no solo los clínicos, sino también gente de gerencia, la gente que te ayuda en la gestión, los legalistas, informáticos, etc. Toda la gente que puede tener involucrada. Con esto tienes, no la mitad hecha, pero tienes un gran comienzo para ya, o sea, empaquetar el proyecto, ¿no? Y lanzarlo al mercado y hablar con el mercado, que sería el paso 2, ¿no? Pero si no tienes todo este trabajo interno hecho previo, cuando llegues al mercado te encuentras con tantas diferentes opciones que no sabes lo que quieres. Entonces, lo inicial para mí es tener claro lo que se quiere y qué se quiere comprar y cómo lo vas a medir, ¿no? Y una vez que tienes eso, ya puedes lanzarte al mercado. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, gracias a todos los panelistas. Hemos escuchado sobre lo importante que es la colaboración, la gestión de riesgo, el tener bien claros los objetivos, involucrar al equipo multidisciplinario que nos ayude
a tratar de entender cuáles son los límites y los objetivos principales y la habilidad de medir. Espero que esto nos va a dar muchísimo inspiración para los próximos meses y vamos a ver qué más podemos seguir haciendo en nuestra región. Gracias a todos los panelistas por las presentaciones, súper agradecida. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta que estén todavía con nosotros, a pesar de que estamos un poquito fuera del tiempo, pero ya estamos en la recta final. Para cerrar, vamos a ir con una última encuesta. Si pueden llevar sus teléfonos celulares a menti.com y poner el código 12087436, podemos comenzar la última encuesta. Entonces, menti.com y arriba va a haber un pequeño espacio para poner el código. Es 12087436. Vamos a darle unos segunditos más. Ok, perfecto. La primera pregunta, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de esta sesión? Si nos pueden compartir, empezar a compartir, si tuvieran un momento, esos momentos que yo llamo momentos de ajá, como que se enciende una luz adentro. ¿Cuáles fueron esas ideas o lecciones o comunicaciones que hicieron un impacto en ustedes? A ver. Nuevos modelos de contratación. Exacto, existe. Y eso es bien importante porque por mucho tiempo hemos venido usando modelos tradicionales de contratación, pero hay modelos alternativos que nos ayudan a hacer trabajos en valor. A ver, ¿quién más? Reconocer la importancia del valor de la tecnología sobre el precio de su adquisición. Exactamente. Hay un valor y el valor no es solamente precio. Precio es parte del valor, pero el valor va mucho más allá del precio. La implementación de estos modelos ya de manera práctica, considerando las regulaciones de los sitios con los que se trabajó. Excelente, gracias por recalcar. Mercados emergentes tienen toda la oportunidad de condiciones para compras basadas en valor. Absolutamente. De hecho, estamos viendo estos proyectos no solamente emergiendo en América Latina, pero también en muchos países de Asia que son emergentes y que no tienen toda la infraestructura de datos y de tecnología que pueden existir en países desarrollados, pero sí se puede hacer. Los bases y los mecanismos necesarios para realizar una compra basada en valor. Perfecto, y sobre algunos de estos vamos a seguir construyendo en el futuro. Es importante que comenzamos a sedimentar, pero esto es solamente el principio. Estructurar el modelo de contratación a través de equipos multidisciplinarios, clave, como lo mencionaron Luisa y Silvia y Romy. Excelente, ok, gracias por todas esas ideas. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cómo calificaría su conocimiento sobre la compra de tecnologías médicas basadas en valor? Queremos comparar esto con la primera pregunta que les hicimos antes del webinar. Me parece muy bien. Seguimos. Esto nos da un poquito de feedback y nos ayuda a refinar esto para seguir expandiendo. Ok, vamos a ver. ¿Algunos más? Siguen entrando. Siguen entrando. Por lo menos no hay nadie que haya dicho hasta ahora muy pobre, lo cual está bien. Y vimos que la curva se está moviendo. Era al principio más sesgada hacia la izquierda, ahorita está más sesgada hacia la derecha. Perfecto. Ok, le damos unos 5 segundos más y vamos a la próxima pregunta. La última pregunta, ¿ya podemos ir? En una palabra, por favor, describa su experiencia en este evento. Si tuvieran que usar una sola palabra, ¿cuál sería? A ver.
Interesante. Positiva, excelente. Orgullo, wow, me encanta esa. Seguridad, claro que sí se puede hacer. Muy buena. Esas son dos palabras, pero la tomamos como una. Reforzamiento, ciertamente vamos a seguir reforzando estos conceptos y vamos a seguir con esta conversación regional. Relevante, aprendizaje, innovadora. Magnífico. Enriquecedora. Ok, le damos unos segundos. Ok, están entrando más. Seguridad, futuro. Excelente. Aprendizaje, talento. Sí, hay talento de sobra en esta región. Así que hay que movilizarlo hacia el cambio. Excelente. Ok, bueno, excelente. Muchísimas gracias por los comentarios. Datos. Excelente. Muchísimas gracias por los comentarios. Ahora, Ana, te cedo la palabra para el cierre. Gracias a todos. Nos encantaría continuar hablando de este tema, pero por respeto al tiempo de todos, no hemos alcanzado el tiempo límite para esta sesión, por lo que no me queda más que agradecer en nombre de la Aldimed nuevamente la participación de estos excelentes panelistas. Muchísimas gracias también a ti, Gabriela. Sin ti el evento no hubiera sido un éxito. Y también a los más de 270 personas que se registraron y están presentes en el presente webinar. Invitarlos a seguirlos en redes sociales de Dispositivos Médicos Aldimed, DM Aldimed, para estar al tanto de nuestras actividades y acciones. Mientras tanto, les adelanto que este es el primer evento de una serie de webinars relativos al tema y otros eventos se están organizando en México y en el Cono Sur. Por ejemplo, el 5º Foro de Dispositivos Médicos en México, organizado por AMID y Canifarma Dispositivos Médicos, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre y que, por supuesto, tocará este tema a mayor profundidad. Muchísimas gracias y buenos días a todos.